donde Cooper ha básicamente conseguido se que en ve su que... universidad se imparte una asignatura de Mond. Es una de las Bueno, razones por las cuales ahora están promocionando con varios reviews y con varias cosas que Mond es lo suficientemente importante como para hacer en artículos review en grandes, entre comillas, en grandes revistas, ¿no? o sea, él ha hecho artículos review ya antes muchos, pero esto es directamente en medios de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo comentamos Sí, sí, sí. cuando volvamos de la pausa. Empezó con un The Conversation Ajá. y ha aparecido también en varios medios. Y Vale, eso bueno, ahora, pues los de The Conversation, pues son gratis para copiarlo en cualquier medio, gratis. Así que muchos periódicos aprovechan y los copian. sí, Pero yo esto diga lo que lo digan. vi, o sea, el artículo que salió en español en el Confidencial es una traducción de uno en una cosa que se llama IAI.tv, que es The Institute of Arts and Ideas. Esto será lo que dice que aquí no me censuran mis ideas, ¿no? Aquí libertad de pensamiento. Es que lo No dice lo sé, es literalmente. Instituto de Artes e Sí, Ideas. pero él se queja de que le censuran. Sí, todos los mundianos se quejan de que les censuran, ¿no? Pero en realidad todo el mundo está encantado de publicar sus cosas porque son muy populares. Mm, A No, y todos. publican. O sea, quiere decir que no es que no publiquen. sí. Bien, gracias por seguirnos acompañando. Vamos a pasar al siguiente tema, que es un artículo, que en esta ocasión no es un paper, no es un artículo en la literatura científica, sino en la literatura popular. O sea, estas cosas que vemos en los medios de comunicación y que ha salido, estábamos comentando ahora durante la pausa un poco cuál ha sido la fuente original en la que apareció en primer lugar este artículo, no lo teníamos muy claro. Yo decía que yo lo había visto en una web que se llama IAI, que es Instituto de Artes e Ideas, en inglés, Institute of Arts and Ideas. Y luego ese artículo pues, aparece en español en el diario El Confidencial. Es lo mismo directamente, solo que traducido al español. Pero no sé si, creo que Francis decías que lo habías visto en... No lo sé. Pero otro de los que tenías la artículos de duda. esta gente apareció en The Conversation. Sí, El vale. de el otro Bueno, este es colega. uno de esos artículos de los que solemos ver muchos de gente que no cree en la existencia de la materia oscura y que aboga por otras teorías alternativas, como bueno, Mond, que es la alternativa clásica a la materia oscura, que es una modificación de la gravedad. De estos artículos salen continuamente porque son muy populares, a la gente le encanta y suelen aparecer muy a menudo en medios de comunicación, pero este es relevante, creo yo, porque por el autor. Es un artículo de Pavel Krupa, que es alguien, es un pope, es de estas personas de las que oyes hablar en la carrera cuando estudias astrofísica. Y yo, de hecho, debo confesar que me sonaba el nombre, pero no de qué. Entonces yo sabía que Krupa era un pope de algo, de galaxias pero no recordaba exactamente de qué, y le pregunté a Nacho Trujillo y me dijo, sí, hombre, la función inicial de masa. Claro. La función inicial de masas es una cosa muy importante en astrofísica, es cuando se forman estrellas, no se forman solas, se forman muchísimas estrellas juntas, ¿cuántas se forman de cada masa? Sabemos que se forman unas poquitas de masa muy grande, se forman más de masa mediana y muchísimas más de masa pequeña. Bueno, pues ¿cuál es exactamente la forma de esa función? Hay diferentes propuestas y una de las más usadas, y esto se usa en toda la astrofísica, es la de Krupa, además lleva su nombre, ¿no? La IMF de Krupa. No sé si por más cosas es famoso también. En mi TFM lo tengo citado también por cosas, antes de saber, o sea, lo tengo citado por cosas de materia oscura, antes de darme cuenta de que él estaba en contra de la materia oscura. Porque para el trabajo fin de máster yo intentaba hacer simulaciones de lo que sería halos de materia oscura. Entonces estamos usando un perfil que es el clásico de Navarro, Franken-White. Y claro, las simulaciones dan pues una concentración diferente según las condiciones y tal. Entonces, Krupa ponía unas funciones, digamos, empíricas, o sea, medida en las simulaciones de con tal masa tiene esta concentración. Entonces, para hacer los parámetros del cúmulo según la masa inicial y tal, me podía sacar yo de sus papers relaciones tal. Luego seguro que Krupa lo usaba para decir la materia oscura se distribuye así y vamos a medir cosas que lo desmientan. Pero bueno, o sea, la relación entre los distintos parámetros del perfil de densidad de ese halo de materia oscura, pues cité papers de Krupa porque fue los únicos que vi claro, en plan, cómo poner la concentración en función de la masa, cosas así. Y luego me di cuenta de, claro, lo voy a hablar de los discos de galaxias satélite, que ya comentaremos ahora. Sí.
Pero yo no digo, bueno, pues uno que dice que tal. Pero luego me enteré que era el Pope que negaba la materia oscura. Yo, bueno, pues lo tengo citado ahí en el TFM. Bueno, no sé si el Pop, está ahí con Sí, pero Stacey uno de Hancock. los... Bueno, es uno de los, Sí, 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 de sí, los más así recalcitrantes, ¿no? Negacionistas claro. y, Y eso como me digo, esto enteré no es nuevo. después. O sea, vamos a ver, ¿cuántos artículos hemos leído del tipo Einstein estaba equivocado, Einstein no tenía ni idea, los científicos no tienen ni idea, tal, todo este tipo de cosas es muy habitual. Y además a ver, yo entiendo que esto produce una cierta fascinación en el imaginario colectivo, porque a todos, a ver, reconozcamos que a todos, cuando nos contaron la idea de la materia oscura, todos dijimos, va, esto seguro que no es así, esto es algo que no. Claro. Y de hecho, en la comunidad científica fue así también durante muchos años. O sea, la idea de la materia oscura estaba ahí como una especie de teoría alternativa que nadie se acababa mucho de creer, porque eso de una forma de materia que es invisible, que no se puede tocar, que no, suena un poco a, pues eso, a éter o a cosas así, ¿no? Y seguro que eso, que todos cuando empezamos a oír hablar de esto, seguramente nos producía un cierto rechazo. Pero claro, Pero es este era que un debate. la gravedad es una curvatura del espacio y el tiempo también en su momento Era un no se lo creía disparate, la sí, todo. gente. O sea, todo era un disparate hasta que se empieza a acumular evidencia, ¿no? O sea, este Claro. debate sobre si la materia oscura existe, si es una modificación de la gravedad, esto tuvo su tiempo y fue un debate muy interesante y muy relevante en los años 80, como tantas cosas bonitas de los años 80, ¿no? Y los pantalones de campana estaban muy de moda en los años 80, ¿no? Y había cosas que estaban guay, como por ejemplo debatir si la materia oscura existe o Mond, había que abandonar la gravedad newtoniana y tal. Pero son cosas que ya pasaron, o sea, bueno, pues yo decía que eso, que estar a día de hoy poniéndote hombreras o debatiendo si Mond y la materia oscura y tal, pues bueno, pues en fin, está simpático. Yo veo a alguien con hombreras por la calle y digo, mira qué simpático. Y veo a alguien debatiendo si Mond o materia oscura y digo, pues también, qué simpático. Tengo amigos que me dicen, no, pero es que, ¿por qué no se habla de estas cosas alternativas? Digo, pero ¿más quieres Sí que se hable? Sí que se Pero si es habla. que se habla más que de lo otro, porque es lo que vende. O sea, decir Einstein se equivocaba, los científicos no tienen puta idea, la materia oscura no existe, es lo que vende. Porque todo el mundo dice, ves, yo también pensaba eso, yo estoy de acuerdo, ¿cómo va a existir la materia oscura? Eso seguro que, Ya. esos son epiciclos, o eso es el éter, ¿no? El nuevo éter y tal. Y porque suena un poco a eso, ¿no? Entonces, bueno, esto mediáticamente vende mucho y lo ves sobre representado, de hecho lo vemos continuamente. ¿Cuánto hace que estuvimos hablando de Berlín, de que era el nuevo Einstein y no sé qué, ¿no? Y la gente a veces te pregunta, oye, ¿no habían dicho que Einstein estaba equivocado? Digo, a ver, ¿cuándo? Claro. Porque, no, hace 10 años. Digo, bueno, pues vamos a ver hace 10 años qué noticia salió de que Einstein estaba equivocado, ¿no? Porque luego eso queda ahí y ya nunca más se sabe del tema, ¿no? En fin, esto vende Pero mucho. esto es como perro muerde a hombre, no es noticia, pero hombre muerde a perro, sí. Exacto. Entonces, se da mucho más cobertura a lo raro y lo poco común, y al final queda una imagen distorsionada de cuál es la visión científica sobre un asunto. Sí, y sobre todo también. Sobre todo aquello que te puede dar un titular Claro. y un clickbait colosal, Sí, ¿sabes? y además hay otro factor que yo creo que también estamos acostumbrados como sociedad a valorar el factor de el héroe solitario, individual, Sí. ¿no? Entonces, bueno, también en la historia ha habido muchas revoluciones que han sido así, que han sido lideradas individualmente por, en fin, algún genio que se dio cuenta de alguna idea revolucionaria. Y estamos de alguna forma esperando eso, ¿no? También es lo que nos transmiten las películas, siempre hay un héroe Claro. que resuelve el gran problema. Y esa idea, ¿no? del héroe que se enfrenta a todo el sistema y realmente, pues al final era el que tenía razón y tal, pues es una idea muy, muy popular y que vende mucho. Entonces, todo este tipo de artículos son muy populistas. Normalmente tampoco le solemos hacer tanto caso, pero en este caso es que es de Pavel Krupa. O sea, es una persona muy relevante y además, no solo la falacia de autoridad, sino que es que el artículo es muy contundente y está muy argumentado y con referencias, ¿vale? Que es como a uno le gustan las cosas. Y entonces, por esa razón, creo que valía la pena discutirlo un poco, ¿no? Y hablar del tema. Pero hay que decir que el tono del artículo... se le va mucho la olla. Sí, o sea, es básicamente el artículo, es decir, todos son estúpidos menos yo. A muy poca distancia de decirlo literalmente. O sea, poco le falta, muy poco le falta para decir literalmente todos son estúpidos menos yo. Sí. Entonces Sí. lo lees y dices, uff. El artículo es muy feo. Es muy poco científico. Es muy. O sea, los que no están de acuerdo conmigo son idiotas.
bueno, no sé, es la forma en la que concluye. Y a mí una cosa que no me gusta, por ejemplo, incluso en esa fuente original lo ponen como que, bueno, es un artículo de este investigador y tal, y es un foro pues más o menos de cosas así un poco revolucionarias y tal. Pero el artículo del Confidencial, por ejemplo, no pone una introducción. Yo creo que esto sería legítimo ponerlo en un medio de comunicación como un astrónomo muy relevante dice esta serie de cosas y lo pone. También podrías añadir, ya para hacerlo incluso mejor, podrías añadir estas ideas no son compartidas por la mayoría abrumadora de sus colegas. Y ya quedas bien. Pero la forma en la que pone esto el Confidencial es, titula, Einstein estaba equivocado, necesitamos una nueva teoría del cosmos. Lo dice así, como no alguien dice que, sino como que esto es una verdad. Pone un subtítulo, la materia oscura es el nuevo éter. Y luego, el profesor de astrofísica, Pavel Krupa, nos demuestra que la materia oscura no existe y que Einstein se equivocó en su teoría de la gravedad relativista porque no conocía los datos observacionales que tenemos ahora. O sea, que lo toma como una verdad. Y Claro. eso para mí es mal periodismo. Además, me gustaría saber quién firma esto, porque no lo firma nadie, solo pone en el artículo de Krupa, pero alguien habrá tenido que ponerle este titular y decidir poner esto así en el periódico, ¿no? Que, No, aquí pone por Pavel Krupa. claro, Pone como pero que el ese autor es titular él. no es el de Krupa. Y ese subtítulo de el profesor de astrofísica Pavel Krupa nos demuestra que no es tampoco de Krupa, es de alguien. Ahora también entiendo, si yo pusiera esto en un periódico tampoco querría poner mi nombre. Me Bueno, daría en los mucha periódicos vergüenza. normalmente la labor del editor suele estar de fondo. Hay un sistema de editores, ¿no? Los periodistas trabajan debajo de un jefecillo, un editor de su sección, y después hay unos editores por encima. Hay una jerarquía que depende de lo importante que sea el periódico y del número de periodistas que tenga. Entonces, esos editores en general nunca firman nada, pero están siempre presentes en todo lo que se hace en su sección. Elecciones de titulares, elecciones de fotos, 10 de fotos, todos los destacados. Entonces, esa es la labor que hace que estas personas, ¿no?, deciden quién es el público objetivo, qué interesa al público objetivo del medio, qué va a llamar la atención, qué va a hacer que ese público objetivo haga clic y lea la noticia o en prensa se detenga más allá del titular, y la clave para que el lector lo haga es esa labor del editor, y esa labor obviamente siempre está oculta por la labor, por lo que es ahora mismo ese trabajo, ¿no?, que exige, si no todo tendría que estar marcado, y entonces los lectores podrían estar viendo ese tipo de cosas, y eso no es la idea es cada periodista, cada persona que comenta, cada persona que escribe un artículo, ha escrito su artículo, pero ese tipo de detalles son de alguien que es del periódico. Sí. Claro. De hecho, veo gente que escribe en la sección de ciencia y se preocupa de que sea todo riguroso y luego le cambian el titular a una cosa falsa y la gente le dice al periodista científico, oye, esto que has puesto, y claro, tiene que estar la persona diciendo, es que me lo han cambiado sin saber yo que lo iban a cambiar así. Claro. ¿Cuánta gente no hay que le hacen una entrevista y hace esa entrevista y luego cuando se publica dices, pero si yo no dije eso? Este artículo lo voy a proponer como premio ruido para este año, no por las cosas que dice, sino por el hecho de que, por ser de quien es y porque da argumentos y da referencias y tal, o sea, yo no sé si ustedes lo han visto en detalle, yo sí que lo hice y me dediqué a ir a esas referencias y mirar lo que ponía ahí y buscar un poco, o sea, a tirar de hilo. Esto me llevó bastante tiempo, entonces, claro. Y cuando después de haberlo visto todo, digo, esto ha sido una pérdida de tiempo. Sí. Por mi parte. O sea, hay muchas cosas que el artículo dice, o sea, que es como que los científicos que se dedican a esto y consiguen financiación no se dan cuenta de cosas que obviamente son de tal forma y cita referencias y tal. Y muchas de esas cosas que obviamente, según él, son de tal forma, no son así. No lo son, claro. O sea, hay unas cuantas cosas que afirma son erróneas. Mucho podrías decir que son controvertidas, como mucho. Pero lo de obviamente lo dice textual. Sí. Entonces dice, obviamente esto se debe a esto. Y como si estuviera zanjadísimo desde hace décadas. Dice, que no está establecido que, ¿no? Hay una parte en la que dice, esto no sé qué, se ha establecido que tal. Y tú dices, ¿que se ha establecido que qué? Y luego miras las referencias que da y son publicaciones suyas o de su grupo. O sea, casi todos los argumentos que da son publicaciones suyas o de sus estudiantes o de su grupo en las que él participa, no están para nada establecidas. O sea, son cosas que tú dijiste, pero que no has convencido a nadie. Y luego ignora muchísimas cosas, ¿no?, que deja de mencionar. Para mí este artículo es un ejercicio de cherry picking tan grande. Que dicho sea de paso, es el gran truco de toda la alternativa a la materia oscura, hacer cherry picking.
Cualquier alternativa en materia oscura, empezando por Mond o cualquier heterodoxa teoría que ande dando vueltas por ahí, justamente explica uno de los fenómenos de tantos que la hipótesis de materia oscura explica. Claro. Y no hablar de los demás. Perdona, cherry picking es cuando en un debate das solo algunos de los datos relevantes, pero ocultas los que no te interesan, ¿no? Eso en ciencia es mala práctica y se llama cherry picking. Entonces yo cuando leí este artículo me pareció que o este señor desconoce mucha de la literatura, pero además literatura muy, muy conocida, que yo sin ser experto en el tema sí que la conozco, o la desconoce, que me sorprendería mucho, o está haciendo un ejercicio descarado de cherry picking y de un poco, lo voy a decir, de mentir, vamos, Sí. Porque de alguna forma dar la información así sesgada es faltar a la verdad, ¿no? No sé si mentir, pero que me pareció deshonesto. O sea, o de falta de conocimiento o un poco deshonesto, pero bueno. Probablemente de falta de conocimiento no sea. Lo que sí es verdad que probablemente tampoco este señor esté al loro de los últimos avances en materia oscura porque le importa un comino. Pero sí es cierto que su labor consiste en publicar artículos y por lo tanto tiene que justificar que sabe de cuál es el estado del arte y cuáles son los últimos avances recientes. Y además, él, bueno, no lo hemos comentado, pero él desarrolló un software que se llama el fantasma de Ramsés, POR, que es un software para simular galaxias utilizando una variante de Mond que inventó él, bueno, entre comillas, ¿no? El problema de la idea Mond es que la idea Mond es una idea, ¿vale? Las ideas se pueden instanciar en muchas teorías, ¿vale? Hay muchas teorías compatibles con la idea Mond. Entonces, una de las cosas que dejó Milgrom en el aire fue exactamente la forma del potencial en el que actúa la aceleración constante. La idea es que conforme la aceleración va bajando, hay un momento en el que aparece una aceleración completamente constante. Es decir, hay una fuerza centrípeta fundamental, mínima. Nada en el universo está en reposo. No existe el reposo. Se niega el principio de inercia de Galileo. Galileo estaba equivocado, todos los que vienen después están equivocados. Hay una fuerza centrípeta, que no es una fuerza ficticia, que es una fuerza real, pero es muy pequeña, una aceleración que está ahí, y entonces cuando lejos de una galaxia la aceleración va cayendo, conforme va alejando de la galaxia, pues va empezando a dominar esa aceleración subyacente, esa fuerza, entonces esa fuerza centrípeta compensa a la fuerza centrífuga y hace que los objetos lejanos al centro de una galaxia se muevan con velocidad constante. Sí. Porque se han compensado ambas aceleraciones. Si me permites la analogía, en el centro de la galaxia hay una aceleración grande, o cerca de la Tierra, por ejemplo, hay una aceleración que es la de la gravedad, que tira hacia abajo, y según te vas alejando, va siendo cada vez menor, ¿no? Y según Mond, pasa como, para los que les gusta la Fórmula 1, como el coche de Leclerc, que llega un momento que tú sueltas el acelerador, pero sigue teniendo un poquito de aceleración. Pues esto es lo mismo, que cuando ya no debería haber aceleración ninguna, siempre queda una aceleración residual. O sea, que tú en el universo te alejas al infinito de la galaxia, sigue habiendo una aceleración residual ahí que te sigue manteniendo un poco el pedal del acelerador medio apretado. Que digamos sea de paso, la gente que no le gusta la materia oscura, primero a quién le importa la naturaleza, lo que te gusta a vos o no, pero la gente que no le gusta la materia oscura no le gusta porque suena una hipótesis ad hoc. Uno quiere sostener algo, como siempre así avanza la ciencia, ¿no? Uno quiere sostener algo y entonces en esa resistencia, ¿no? Porque a veces la gente cree que los avances científicos son siempre revolucionarios. No es así. Siempre hay un elemento conservador en el avance científico. Por ejemplo, cuando Einstein revolucionó la física, había un elemento conservador que quería mantener el principio de relatividad y las ecuaciones de Maxwell. Cuando Planck revolucionó la física y la mecánica cuántica, quería insistir en sostener la física estadística de Boltzmann. Entonces siempre hay un elemento conservador. Entonces uno dice, claro, cuando uno pone la hipótesis de materia oscura, quiere sostener algo, quiere sostener cosas de las que hoy tenemos evidencia. En el momento en el que se planteó no tanto, pero hoy apabullante evidencia. Que es bueno la teoría de gravedad, que sabemos que funciona. Entonces eso a la gente no le gusta porque suena que imponer un nuevo tipo de materia como precio a pagar por sostener una ecuación de la gravedad que vos querés, suena a una hipótesis ad hoc. Pero esto también es una hipótesis ad hoc. Claro. Decir que la fuerza de gravedad es un fiteo ad hoc para que las cosas te machen, no es en absoluto más natural que el otro.
Entonces, ni siquiera lo entiendo desde el punto de vista epistemológico. A la gente que le molesta una cosa y no le molesta lo contrario, que es exactamente lo mismo. Oye, y cuando estás hablando de una galaxia y dices que hay una aceleración que está siempre, aunque te alejas infinito, tú piensas que es una aceleración hacia el centro de la galaxia. Pero en un espacio vacío en el que no haya ninguna dirección privilegiada, ¿hacia dónde va esa aceleración? Pero es una aceleración que está ahí. Sí, pero ¿hacia dónde? ¿En qué dirección? El problema es ese. El problema es que Mond se inventó para galaxias y funciona si tú quieres ajustar una galaxia. Pero no funciona fuera de las galaxias, ¿no? Que es el gran problema y es lo que vamos a discutir. Bueno, por eso, en general se suele plantear el potencial asociado a la teoría Mond como un potencial radial. Siempre hay un centro y respecto a ese centro... Claro, pero ¿y si no tienes una simetría radial? O sea, ¿cómo generalizas Mond a una situación general tridimensional? No existe eso, ¿no? Bueno, las versiones tipo Tebes y compañía, hay versiones covariantes de la teoría que sí plantean esa idea, ¿no? Sí, pero estas no son de las que habla aquí Krupa, ¿no? No, Krupa desarrolló Mond cuasilineal, que es una variante del potencial de... Él suele mencionar de los mondianos que utilizan la definición dinámica, perdón, milgromiana. Milgromiana, sí. Milgrom. Entonces, interpretan la sigla de esa manera y admiten la posibilidad de modificar el potencial que originalmente propuso Milgrom. Entonces ellos han modificado el potencial y hablan de Mond cuasilineal. Llaman Q-Mond. Q-U-Mond. Y entonces desarrollaron este software, el fantasma de Ramsés, que es el software estándar, el único que hay en el mundo, para simular galaxias o cuerpos en movimiento. También se ha aplicado a cúmulos galácticos, etcétera, utilizando Q-Mond. Entonces lo que ha hecho Krupa durante una serie de años es tener una línea de investigación oficial, una línea de investigación, digamos, convencional, en la que investiga cosas que interesan a todos los astrofísicos y publica en grandes revistas, etcétera, y ha tenido una línea en paralelo que ha tratado de financiar con un proyecto de RC, pero que no se lo dieron al final, pero ha conseguido financiación europea con otros proyectos, que es una línea de usar POR, usar el fantasma de Ramsés para todo. Entonces, cogemos el fantasma de Ramsés y lo aplicamos al cúmulo de la bala. Resultados obtenidos por cúmulo. Lo aplicamos a las galaxias satélites de la Vía Láctea. Artículos. A los de Andrómeda, a la de la galaxia M. O sea, iba aplicándolo y van sacando uno y otro, muchísimos artículos. Y entonces, pues, publica, o sea, publica bien. Y es lo que pasa un poco con mucha gente, ¿no? Que tienen una línea, digamos, estándar de publicaciones que les garantiza un prestigio, que les garantiza, habéis comentado, ¿no? Estar en los libros de texto y ser personas de un pope del área, y eso les garantiza el que les van a aceptar artículos colaterales que, si no vinieran de alguien tan relevante, por lo mismo no se publicarían en revistas tan... Por concluir un poco el repaso y pasar ya al artículo en sí, es que la razón por la que ha quedado muy resuelto este debate y muy zanjado en favor del modelo cosmológico que tenemos hoy en día es que este debate existía sobre todo porque no se entendía la rotación de las galaxias, ¿no? Y ahí existía esa contraposición de que por una parte se podía explicar asumiendo que había esta materia oscura o por otra parte con la gravedad modificada. Pero luego, ya sobre todo con el avance de la cosmología de precisión y también con las observaciones del cúmulo de Bala, el Bullet Cluster, un cúmulo de galaxias, realmente es una colisión de dos cúmulos de galaxias, que fue una de las grandes pruebas que terminaron de decantar la balanza. Por decirlo rápidamente, el cúmulo de la Bala es realmente el resultado de la colisión, donde recientemente han colisionado estos dos cúmulos de galaxias. Las galaxias pasan a través unas de otras, ¿no? Porque es como dos enjambres de abejas que chocan, no chocan entre sí, sino que atraviesan, pero todo ese gas intergaláctico se ve en ese cúmulo que ha quedado en medio, ¿no? Porque el gas sí que choca, porque el gas es una cosa extensa, mientras que las estrellas son como partículas, las partículas no chocan, sino que pasan, ¿no? Y hay mucha más cantidad de materia normal en gas que en galaxias. Y cuando haces el análisis de dónde está la masa, a través de análisis de lente gravitacional, se ve que la mayor parte de la masa sí que ha pasado después de la colisión, se ha comportado como las estrellas, como si fueran partículas que han pasado a través de la colisión. Entonces hay algo que se comporta como las estrellas, se comporta como partículas, pero no brilla, no es brillante. Entonces, Serra nos está poniendo una imagen del cúmulo de Bala. Esta creo que es en rayos X, si no me equivoco. Sí. Este es Chandra, por lo tanto esto es el gas. El gas se ve en rayos X y se ve que se ha quedado en medio, ha chocado y se ha quedado en medio entre los dos, que es lo que esperas que pase, porque el gas interactúa entre sí, ¿no? Sin embargo, la mayor parte de la masa, que es una masa invisible, que no está en forma de estrellas, a ver, en el universo las galaxias están hechas de
La materia ordinaria o son estrellas o es gas, básicamente, porque planetas y demás es muy pequeña la fracción comparada con la de las estrellas, ¿no? Pero bueno, lo que fuera, oscuro, que no interactúa y que ha pasado. Eso es simplemente lo que nos dice el cúmulo de Bala. Luego ya tú podrás debatir si eso son partículas subatómicas o si son machos, si son pequeños agujeros negros o lo que sea. Pero son objetos, digamos, pequeños, puntuales, que se comportan como partículas o como algo que no interactúa y atraviesa. Entonces, bueno, eso fue una primera evidencia contundente y luego la otra ha sido el desarrollo de la cosmología de precisión. Bueno, hay otra serie de evidencias que vienen de la cosmología. Por ejemplo, en el fondo de microondas, el famoso tercer pico, cuando todavía el universo la materia no podía colapsar porque estaba toda ionizada y los fotones no permitían que la materia colapsara, sí que había algo que generaba gravedad, alguna sustancia que generaba gravedad que sí que estaba colapsando en aquel momento. Eso es relevante porque no ha habido tiempo suficiente desde que el universo se recombinó, desde que se formó el fondo cósmico de microondas hasta la actualidad. Si no hubiera habido ese colapso anterior de alguna sustancia, que en este caso es la materia oscura, que no interactuara con la luz, entonces no habría habido tiempo que se formaran las estructuras. Por ejemplo, esta es otra evidencia. Si hay alguna oyente que recuerde el gráfico de CMB, que es un gran pico y después dos picos que son casi iguales y después van bajando los otros, la altura del tercer pico, el que mencionaba Héctor, la altura de ese tercer pico es muy susceptible a cuánta materia oscura uno cree que había en un momento muy temprano del universo. No había galaxias, no había nada. Y eso también pega bien. Ese tercer pico es materia que no interactúa con la luz. Claro. ¿Vale? Que no es necesariamente lo mismo que estábamos hablando antes con el cúmulo de Bala. Antes era materia que pasaba en el choque, igual que las estrellas pasan. Esto es materia que no interactúa con la luz. Pero en realidad es lo mismo. O sea, lo que estamos diciendo que no interactúa con la luz es... La interacción electromagnética es la que transmite lo que es la presión interna de un gas. Exacto, y eso es lo maravilloso. Estamos comparando historia del universo, momento del universo que no tienen nada que ver uno con el otro. Que no tiene nada que ver. O sea, nada que ver y pega bien. O sea, es... y hay muchas otras cosas. La formación de las oscilaciones acústicas de bariones. Eso fue una predicción del modelo. Antes de que se observaran, fue una predicción del modelo. Se fue y se observaron. Y eso es críticamente dependiente de la existencia de materia oscura. Entonces, o las galaxias, de vuelta, volviendo, está relacionado con lo de antes, galaxias sin materia oscura, que hay más que estas observaciones, ¿no? Uno puede pensar que la materia se pierde, oscura o no, pero si es Mond, la fuerza no. Encima estamos pensando en una fuerza que se va a perder cada tanto. O sea, claro, no podría haber galaxias sin materia oscura si no existiera la materia oscura, si fuera por Mond. Entonces, hay como diferentes niveles, hay como, creo que son 10 evidencias independientes que son en diferentes escalas, desde las galaxias hasta el fondo de microondas. Son diferentes escalas, diferentes edades del universo. Y en principio nos hablan de cosas que podrían ser diferentes. Desde mayor escala, desde cúmulos, ¿no? Lensing, los ajustes de Lensing. Sí, pero desde la propia galaxia, porque la rotación de las galaxias, la existencia de galaxias sin materia oscura, todo eso es evidencia a nivel de galaxias. Va subiendo de escala a nivel de cúmulos de galaxias, como el cúmulo de Bala, a nivel de formación de estructuras cosmológicas, como las oscilaciones acústicas de bariones, a nivel del propio fondo cósmico de microondas. O sea, son escalas enormemente diferentes. Todas ellas nos hablan de una sustancia que no interactúa con la luz, que no interactúa con la materia ordinaria y además, curiosamente, esto parece que se deja también de lado, siempre en la misma proporción. Sí. 80% de esa materia y 20% de la materia ordinaria, ¿no? Cuyas propiedades conocemos, no es que desconocemos todo de ella. Por ejemplo, conocemos que tampoco interactúa con ella misma mucho. O sea, porque no es tampoco una intelequia, una suerte de... O sea, sabemos bastantes cosas de ella, de su dinámica. No es que no sabemos nada por no verla. Ver no es todo, digamos, ¿no? Bueno, entonces en el artículo este de Krupa lo que hace es una especie de huida hacia adelante y empieza a decir una serie de cosas que para mí no son ciertas, dando como demostradas cosas que no lo están. Él dice que la teoría de la materia oscura está, aquí dice falsificada en la traducción al español, creo que es una mala traducción, ¿no? Porque falsificar es otra cosa, pero bueno, quizás falsada, ¿no? No sé muy bien cómo traducir al español esto, es verdad que... Y falsado, falsada sería la traducción, ¿no? Que se usa cuando se cita usualmente a Popper. O exactamente. Los argumentos de falsación. Que se ha demostrado falsa, podríamos traducirlo, ¿no? Lo cual no es cierto, por supuesto, ¿no? Y él da una serie de argumentos, que es lo que digo que, a ver, que te tienes que poner a escarbar para mirar esto, ¿no? Y yo me he puesto a escarbar y me ha llevado algo de tiempo y me da rabia haber tenido que perder el tiempo en esto. Pero bueno, también se aprenden cosas, ¿no?
No sé si ustedes quieren decir algo o me pongo yo a saco porque tengo... Sí, Venga, y ya sigue tú, vamos que comentando. Bueno, por ejemplo, él una cosa de la que habla, que a mí me hace mucha gracia, es del teorema de las galaxias enanas duales, ¿no? Que es un teorema que yo no conocía y de hecho he hablado con colegas de galaxias y tampoco lo conocían porque resulta que una cosa se inventó Krupa y él lo llama teorema, pero para mí esto ni es un teorema ni es nada porque he estado buscando información sobre el asunto y un teorema es algo matemático, es una verdad matemática, ¿no? Esto está basado más bien en simulaciones y estas cosas, ¿no? Y lo que dice es que, basándose en simulaciones, que haciendo las hipótesis del modelo cosmológico, por eso lo llama teorema, ¿no? Porque un teorema es algo que basado en unas hipótesis llegas a unas conclusiones, pero tiene que ser algo matemático, ¿no? Yo entiendo para ser un teorema. Entonces él dice que basándose en las simulaciones cosmológicas con el modelo cosmológico estándar, debería haber dos grupos de galaxias enanas, dos poblaciones de galaxias enanas. Una que son primordiales, galaxias enanas primordiales normales, con materia oscura, y otras que deberían ser galaxias enanas de marea sin materia oscura. Y él lleva desde 2012 que enunció este teorema, entre comillas, diciendo que como no existen esas galaxias de marea sin materia oscura, pues que eso es una demostración de que es falso el modelo cosmológico estándar. Sigue insistiendo en esto en un artículo en 2015 que él cita aquí. Y tú dices, bueno, es verdad que en 2015 no se conocían estas galaxias sin materia oscura, pero a ver, joder, que llevamos 2 años. Mira, espérate, voy a poner... Coffee Break presenta la galaxia de Van Dokum. O sea, fíjate si llevaremos tiempo hablando de la galaxia de Van Dokum, que luego resulta que había otra galaxia también sin materia oscura, y luego otras varias. Y luego hay un grupo de chinos que han encontrado decenas de galaxias sin materia oscura. Y vale, es cierto que hay cierta controversia, ¿vale? ¿Esta galaxia de Van Dokum realmente es sin materia oscura o no? Bueno, no está claro, hay controversia, pero vamos a ver, Krupa tiene que conocer estos trabajos. Sí. Desde luego la de Van Dokum la tiene que conocer. Me puedes decir, yo no me creo lo del resultado de Van Dokum, no me creo que esa galaxia sea sin materia oscura. No me puedes decir que tu teorema está confirmado y por tanto está demostrado que la teoría de la materia oscura es falsa. Luego, en segundo lugar, es que aunque lo fuera, vamos a ver, el que tú te cojas el modelo cosmológico, encuentres alguna implicación de ese modelo y esa implicación no se cumpla, no quiere decir que no exista la materia oscura, ¿vale? O sea, hay muchas cosas que el modelo cosmológico el modelo cosmológico no predice las naranjas chinas, ¿vale? Aquí en Canarias las llamamos mandarinas y sabemos que existen las naranjas chinas. Que eso, que todo el mundo la llama mandarina. El que no la llama mandarina tiene un problema. Bueno. Me alegro, yo pensaba que mandarina era un localismo de aquí. Las mandarinas existen y no las predice el modelo Lambda CDM. Entonces, lo que yo no puedo es decir que puesto que el modelo cosmológico no predice este resultado que yo sí observo, entonces la materia oscura no existe. Comentar una cosa, o sea, el tema del modelo cosmológico de concordancia que llamamos, el Lambda CDM, el tema es que todas las simulaciones que hacemos con ese modelo cosmológico son simplificaciones. No se puede poner en una simulación todo el nivel de detalle necesario para explicar todo, porque es computacionalmente imposible. Claro. Entonces, y tampoco toda la física, sobre todo la materia bariónica en las galaxias, no la tenemos tampoco tan bien controlada como para poder meter todo ahí. Claro. Es que vi una discusión, a raíz de este artículo de Krupa, miré por Twitter buscando a ver si había discusión sobre el tema y encontré a otros mondianos, que Francis los he enumerado en alguna ocasión, y parece que su argumento viene a ser que cada vez que los de Mond dicen, esto no lo explica Lambda CDM, y después se refieren a las simulaciones y ya sí que lo explica, parece que los defensores de Mond dicen, ¿ves? Es que Lambda CDM no predice nada y lo explica todo a posteriori, todo como reacción a las observaciones nuevas que lo contradicen. Entonces, no es una teoría científica porque no hace predicciones, lo que hace es explicar a posteriori todo. Ese es el argumento que están usando. Eso no es cierto porque hay muchas predicciones del modelo, como yo comenté antes, la de las oscilaciones acústicas de bariones. Claro. Pero hay muchas otras, claro. Pero muchas de las están en la Wikipedia, o sea, vayan a la Wikipedia, están allí. Claro. O sea, el tema del, por ejemplo, de los subhalos de, o sea, los montones de satélites de materia oscura que tiene que haber en las galaxias. Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar en la tesis en ese problema, me di cuenta, digo, es que la gente está citando simulaciones del año 99 y 98, que solo usaban materia oscura y en partículas bastante grandes. Entonces, si vas a simulaciones más modernas que tienen la física bariónica mejor incorporada, ya no hay tantísimos cientos de satélites en torno a cada galaxia. Y además se han ido encontrando un montón de galaxias satélite muy tenues. O sea, ya por un lado,
las observaciones sí que te dicen que hay bastantes satélites en torno a las galaxias y las simulaciones nuevas te dicen que no tiene que haber un número tan alto. Entonces ya todo va convergiendo con la predicción. Pero si lo sigues contando como las simulaciones del 99, dices, no, Lambda CDM no predice cosas como se observan. De todas formas, te das cuenta de que para ellos el campo de batalla siempre es las galaxias, que es lo más alejado a lo que llega el modelo cosmológico. O sea, es que el modelo cosmológico para llegar a las galaxias, hombre, es complicado. Claro que ponen mucho detalle de simulación, mucho detalle. Son mucho detalle, son complicadas de simular y el hecho de que algo no ajuste entre la simulación y la observación, pues es un problema que habrá que analizar, pero eso no te invalida el modelo cosmológico. O sea, eso es como decir, que yo siempre lo digo, ejemplos tontos, pero que yo creo que son significativos. Yo voy a un edificio, voy al ascensor, le doy al botón y el ascensor no baja, está en el piso 2. Y le doy el botón y no baja. Digo, la gravedad ha dejado de funcionar, la gravedad está mal, el ascensor no baja. Digo, hombre, no, un ascensor es una cosa complicada. A lo mejor habrá alguien que lo ha parado en el piso 2 y está subiendo cosas y está parado ahí. O sea, es que el hecho de que haya algún detalle en concreto que no siga tu modelo predicho de que las cosas tienen que caer con una aceleración de tal, no quiere decir necesariamente que invalide el modelo general, ¿no? Entonces, ese modelo con materia oscura explica, insisto, desde el universo a sus más grandes escalas, del fondo cósmico de microondas hasta abajo hasta las galaxias. Ahora, tú llevas el campo de batalla aquí, porque sabes que si lo estiramos un poco más arriba, es que Mond fracasa estrepitosamente como sube de las galaxias para arriba. Entonces te quedas en las galaxias. Y lo que encuentras en las galaxias son detalles, que son detalles de cálculo. Que yo arreglo el cálculo, cambio la simulación. Lo que eso está demostrando, el hecho de que, oye, pues mira, el problema de las galaxias satélites que faltan galaxias satélites, pero mira, resulta que si aprieto las tuercas en la simulación, sí que las saco. Pues eso quiere decir que a lo que tú te estás agarrando son detalles de cálculo. Claro. Se pueden, variando los parámetros del cálculo, se pueden variar. Por lo tanto, no es lo mismo Lambda CDM que el resultado de una simulación con sus simplificaciones incluidas. Claro, exactamente. Entonces hay cosas que dicen, son problemas de Lambda CDM, no, son problemas de la simulación. Ellos cogen la parte por el todo y ya, si algo no encaja, entonces ya inmediatamente es que no hay materia oscura. Hombre, claro. Eso, o sea, tienes que, en fin, tienes que currártelo un poco más, ¿no? Y desde luego, bueno, la historia esta del teorema y tal es bastante floja. Y es sorprendente que no mencione más trabajos recientes sobre el tema, ¿no? Sí, es que lo hace con muchas cosas más. Lo hace con muchas cosas más, y por eso quería irlas mencionando. Sí. Él habla de un efecto que es la fricción dinámica, que es un efecto que existe, que es conocido, además se remonta a Chandrasekhar, entonces viene muy bien porque puedes citar a Chandrasekhar y parece que estás poniendo Chandrasekhar en tu barco, ¿no? Pero a ver, deja a Chandrasekhar en paz. Lo que el hombre decía sobre la fricción dinámica es algo que tiene que ver en sistemas muy grandes de partículas, como galaxias llenas de estrellas. Efectivamente, al interactuar muchas partículas, en este caso muchas estrellas, en un sistema tan grande como una galaxia, algunas en esas interacciones gravitatorias ganan energía y otras la pierden. Y entonces se produce un efecto que es parecido a la fricción, en el sentido de que hay una serie de estrellas que van perdiendo energía y se van yendo hacia el centro de la galaxia, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esto ocurre en escalas temporales muy largas, porque las interacciones no son muy comunes. Sí, pero es, por ejemplo, lo que hace que los agujeros negros supermasivos acaben en el centro de la galaxia. Sin embargo, yo pienso aquí, esto no tiene que ser objetos muy densos para que ocurra, porque él dice que una galaxia entera tiene que hacer fricción dinámica con las partículas individuales de materia oscura. Sí. Y entonces eso o sea, se van acumulando detrás y eso hace como de freno. Y tendrían que estar las galaxias... Estos son galaxias satélites, galaxias satélites en un halo mayor de materia oscura, ¿no? Entonces, la galaxia satélite, ¿no? Al atravesar ese halo, sufre fricción dinámica y debería ir cayendo hacia el centro y acabaría fundiéndose con la galaxia grande del centro de ese halo. Entonces, el efecto ocurre, la cuestión es lo que tú preguntas, ¿no? ¿La densidad es suficiente como para qué? Bueno, pues eso lo que tienes es que calcularlo y ver al final eso, el tiempo característico. ¿Cuánto es el tiempo que tardaría una galaxia satélite en caer hacia el centro? Y entonces, él dice que lo ha calculado y que le sale que ese tiempo es muy corto, que son de unos pocos miles de millones de años, y por tanto las galaxias satélites se ven afectadas por esa fricción dinámica. Pero es que a lo mejor... yo no he visto su artículo, pero no habrá calculado usando una masa puntual para esta galaxia de satélite, ¿no? Creo que sí. Es que eso aumenta mucho la fricción dinámica. No, lo hace con simulaciones, perdona, lo hace con simulaciones. Vale.
No, pero digo, si sigo poniendo un punto de masa para representar la galaxia... Claro, satélite. el problema es que a lo mejor, no uno para la galaxia, pero sí uno para, no sé, 10 a la no sé cuántas estrellas, ¿no? En las simulaciones no es un punto por estrella, sino un punto pueden ser, en este caso creo que eran 1 millón de estrellas o algo así. Sí, pero eso tiene su radio. El problema es que ese cálculo depende de los parámetros de la simulación, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, que es lo que se le olvida decir, porque hay otra gente que ha hecho el mismo cálculo y le sale cosas muy diferentes. Claro. De hecho, hay un artículo muy curioso, que por supuesto él se lo olvidó mencionar o quizás no lo conoce, que yo he ido poniendo algunos de estos contraargumentos, ¿no? en el blog, en las referencias. Hay un artículo además por unos investigadores mexicanos de la UNAM, Sánchez Salcedo es el primer autor, se titula, es de 2006, se titula Un estudio extensivo de la fricción dinámica en galaxias enanas, el papel de las estrellas, la materia oscura, los perfiles de halo y MOND. Ellos estudian la fricción dinámica en galaxias enanas, lo que pasa es que se centran sobre todo en cúmulos globulares cayendo hacia una galaxia, más que en galaxias cayendo sobre otras, ¿no? Que es como escalarlo todo más pequeño y está bien porque así es básicamente lo mismo, pero una escala más pequeña y computacionalmente entonces es más asequible la situación, ¿no? Sí. Un cúmulo globular es una agrupación de estrellas de forma más o menos esférica que se forma al principio de la formación de una galaxia y luego se queda ahí en órbita alrededor de la galaxia. Entonces, esos cúmulos globulares también, al atravesar el halo de materia oscura de la galaxia, también debería sufrir esa fricción dinámica y poco a poco irían cayendo y siendo absorbidos por la galaxia. Entonces, aquí me resulta interesante porque hacen el cálculo en el modelo con materia oscura y lo hacen también con MOND. Pero en este caso, claro, sin materia oscura, sino por la propia fricción dinámica con las estrellas, ¿no? Y la conclusión a la que llegan es que, bueno, que depende de los parámetros que tú pongas en el modelo, te sale una cosa u otra, pero que sobre todo depende de cómo es el perfil del halo de materia oscura. Saben que ahí está este problema con los halos de materia oscura, lo que se llama el cusp versus core problem, ¿no? Sí. De que las simulaciones tienden a producir un perfil que es picudo en el centro, un perfil de densidad que probablemente es un error numérico, creo que todo el mundo cree que esto es así, mientras que observacionalmente las observaciones parecen sugerir que es suave, ¿no? Que el perfil de materia oscura es suave en el centro de las galaxias, ¿no? La densidad de materia oscura. Sí, es que hay una cosa que ocurre que muchas simulaciones cosmológicas, sobre todo por ahorrar tiempo, al principio metían solamente materia oscura, la dejaban evolucionar, y luego cuando veías un halo de materia oscura parecido a la galaxia que querías estudiar, entonces dabas marcha atrás, ponías la materia bariónica y solamente ese halo lo evolucionabas con materia normal incluida. ¿Qué ocurre? Que si tú estás estudiando las propiedades de los halos en general, con una simulación que solo tiene materia oscura, o que no tiene la física bariónica bien incluida, pues sí que se concentraba todo bastante más. Pero si tienes en el centro un montón de formación estelar con supernovas, con un agujero negro, con los jets echando el gas hacia alrededor, la materia bariónica la estás expulsando hacia afuera. Y la gravedad de esa materia bariónica te va a influir en la distribución de materia oscura. Entonces, si no incluyes materia normal, puede que la distribución en el centro de la concentración de masa no sea la misma que en la realidad. Entonces, a eso también se acogen los de MOND diciendo, no lo predice bien, pero es la simulación. Sí, es eso, ¿no? Que son cosas ya que dependen de los detalles técnicos de la simulación, ¿no? Y ellos lo que concluyen es que dependiendo de esos detalles, de cómo sea la forma central del perfil de materia oscura, cambia totalmente esa escala de tiempo de fricción dinámica de 4.000 millones de años al tiempo de Hubble, básicamente el tiempo de vida del universo, 14.000 millones de años. Claro. O sea, que se sabía. Dependiendo, es que se sabía, de 2006, dependiendo cómo tú ajustes los parámetros, ¿vale? Pues te pueden salir que las cosas terminan cayendo por fricción dinámica o que se mantienen ahí durante la vida del universo. De nuevo, a Krupa se le olvida mencionar estas cosas, ¿no? Sí, y ese es el argumento principal que usa para decir que la materia oscura está descartada por las observaciones. Claro, según él, esto demuestra que la materia oscura está descartada. Entonces, esos argumentos son fácilmente rebatidos. De hecho, no es que sean fácilmente, es que están en la literatura o bien rebatidos o cuando menos deberías decir que hay controversia. Que a ti te sale eso, pero que a otra gente le salen otras cosas. Sería lo honesto.
Entonces, por eso yo encuentro una falta de honestidad muy grande en este artículo. O no conoce estos artículos, que me extrañaría, porque él trabaja en estas cosas, o no los conoce, o los está obviando y no nos habla de ellos. Pero es que es tan contundente insultando a quienes, según él, creen religiosamente, y lo dice con esta palabra, en la materia oscura, que es o está mostrando una ignorancia tremenda o está mostrando una deshonestidad brutal. O sea, es muy insultante. El final claro. dice, voy a ir un momento al final y luego seguimos con los argumentos. Dice, entre las conclusiones dice, hay que entender científicamente por qué este modelo basado en materia oscura, siendo el que ha sido demostrado más falso en la historia de la humanidad, continúa siendo creído religiosamente por la gran mayoría de los investigadores modernos. Religiosamente, dice. Y luego dice, ¿qué papel juega en esta fijación moderna en el dinero, los premios y las recompensas, en este estancamiento sin precedentes de la física? Que está motivado por motivaciones económicas, de premios. Entonces yo pero creo yo que veo que él saca sus trabajos y hace sus papers y saca sus cosas. Sí, Lo que pero pasa es que no te dijiste dice... que lo hace al lado. Entonces, si pide cosas únicamente para Mon, parece que habrá visto que hay una menor probabilidad de que le den el dinero, entonces piensa, pues la gente no estudia Mon, sino que estudia materia oscura, porque entonces sí que le financian. Ese parece ser su argumento. Que no es porque lo crea, o sea, que la gente estudiaría Mon si no fuese porque el dinero va a materia oscura. Ya. Entonces... Mira, luego dice otra cosa, que otra de las razones por las cuales está demostrado que la materia oscura no existe es por el alineamiento en un plano de los satélites de la Vía Láctea, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. O sea, fíjate tú que tendrá que ver una cosa con la otra, pero bueno. Lo que dices tú es coger el modelo, y como hay algo que no me cuadra con el modelo, pues claro, el modelo te dice que los satélites pueden estar en cualquier Claro. orientación. Es que lo que sucede con la materia oscura, al no tener esta presión interna, en la galaxia se forma un disco. A veces se habla de conservación de momento angular, sí, pero para que forme un disco la materia necesitas que haya una especie de rozamiento. Alguna interacción, sí, una fricción. Para que las cosas que no están alineadas en su órbita con la mayoría vayan perdiendo energía al interaccionar con la mayoría de gas. Entonces se queda todo formando un disco muy plano por esta interacción que tiene. Entonces la materia oscura se supone que el halo es mucho más difuso, no forma un disco por este tema. Porque al no tener esta presión y rozamiento interno, es mucho más difícil cambiar el plano de la órbita de una de las partículas. Claro, que es lo que decíamos antes de que sabemos, por ejemplo, que no interactúa mucho con ella misma. Claro, pero porque vemos la distribución y no está formado por un disco. Entonces, al ver, también hace un poco de cherry picking aquí, pero al ver que las galaxias satélite de otros, o sea, de la Vía Láctea y otras galaxias cercanas están formando un disco, dice, ajá, eso es que no se trata de materia oscura, que no interactúa de forma no gravitatoria, sino que hay materia normal solamente que sí que forma discos. Sí. El tema es que para saber cuánto de estadísticamente anómalo es algo, tienes que hacerte tu simulación. Claro. Para ver con cuánta probabilidad aparecen por fluctuaciones estadísticas, por lo que sea, por fricción dinámica, por lo que sea. Entonces volvemos a lo mismo. O sea, son demostraciones que dependen de simulaciones basadas en el modelo cosmológico. Que, por cierto, no se pueden aplicar a Mond porque no existen esas simulaciones detalladas con Mond, pero bueno, eso es otra historia. Sí, pero bueno, lo que dice él es, según el modelo cosmológico no debería haber tantos discos como veo yo. Vale. Lo que pasa es que luego cuando te vas a la literatura sobre el tema, te das cuenta de que hay cosas, por ejemplo, hay un artículo que este es bastante reciente, es de este año, en el que, de hecho, se titula El plano de satélites de la Vía Láctea consistente con lambda CDM. No es difícil de encontrar. Uno de los autores, por cierto, es Carlos Frenk, el de Navarro Frank White. Sí. ¿Vale? Es también otro pope de estas cosas. Y bueno, se plantea un poco cuánto es significativo este problema del plano de los satélites, ¿no? Esta idea, hay 11 galaxias satélites de la Vía Láctea que parece que están en un plano, ¿no? Lo que decía antes Héctor. Y esto no es así esperable. Entonces, lo que encuentra aquí es que este alineamiento en un plano está básicamente dictado por 3 galaxias, si no recuerdo mal,
que son las más lejanas, ¿no? Porque las más cercanas están como más agrupadas y entonces es más difícil, pero al tener otras más alejadas que concuerdan en una cierta distribución, en un cierto plano, hace que, aunque tengas unas más cercanas que están más aleatoriamente así alrededor, cuando añades otras más lejanas, hace que todo el conjunto quede más como un plano. Pero que si tú quitaras esas tres alejadas, entonces de repente ya estas no serían estadísticamente significativas como plano, ¿no? Como si tienes una gráfica en una nube de puntitos y luego un punto mucho más alejado y ajustas una línea. Pues claro, mira, se ajusta una recta. Sí, exacto. Claro, ese punto alejado, es que para los planos de galaxias lo que hacen es, van probando orientaciones y ajustan un plano. Es básicamente lo mismo que un ajuste lineal a una nube de puntos con un par de puntos más alejados. Entonces, claro, te sale una línea y si quitas esos, de repente ves que no hay correlación. Pues aquí en este trabajo lo que hacen de hecho es usar datos de Gaia, que ahora con Gaia podemos hacer un montón de cosas de estas mucho mejor que antes. Claro. Y con Gaia se pueden ver las velocidades, cómo se está moviendo todo con mucha precisión. Y resulta que cuando pones las velocidades de las cosas, resulta que ese plano no existe porque cada una está moviéndose en una dirección diferente y es algo transitorio y de un tiempo muy breve. O sea, esto dentro de 100, 200 millones de años, si lo estuviéramos viendo, que no es nada en la vida de la galaxia, no veríamos ese alineamiento de plano. O sea, es algo causal que ocurre en este momento, pero no es, como dice Krupa, como los planetas del sistema solar. Los planetas del sistema solar están en un plano ahora, y si miras dentro de un año, dentro de 100 millones de años, seguirán estando en el mismo plano. Estos no. O sea, estas galaxias se están moviendo en direcciones perpendiculares a ese plano, y ahora mismo están en esa situación, pero se siguen moviendo, y dentro de 100 millones de años estarán fuera. ¿Vale? Con lo cual, no es... realmente no están en un plano. O sea, es una coincidencia con este instante de tiempo en el que vivimos. Claro. Entonces, que use esto como argumento a su favor. Entonces no tiene ningún sentido. Porque no. Y además, Y esto lo considera él una demostración más de la falsedad del tal. Entonces, él dice en el artículo, o sea, miente descaradamente al lector, le está diciendo que está demostrando que la materia oscura no existe, basándose en argumentos que son falaces, o sea, son argumentos que o están discutidos o no son ciertos, son cosas que dice él, pero no están contrastadas. Claro. Y solo hay que mirar la literatura, o sea, que yo, insisto, puedes decir, yo no me creo eso, ¿vale? Vale, tú no te lo creerás, pero está ahí, entonces por lo menos di que es controvertido, o sea, no puedes decir que es algo bien asentado, ¿no? Porque ninguno de estos argumentos que él da son verdades bien asentadas, con lo cual... Claro, pero lo da de forma tan contundente que una persona no experta leyéndolo piensa, claro, pues sí que hay un montón yo mismo de me tuve que ir a la literatura a leer sobre esto porque... a mí la verdad es que por Twitter, a lo mejor seguramente lo hubiera dado Francis retweet o lo hubiera puesto porque siempre está mirando las publicaciones y yo cuando leí el artículo de Krupa digo, esto de los discos no se había mostrado que era consistente con la onda CDM hace poco y ahora pones este artículo tú y yo creo que se lo vi a Francis, seguro, por Twitter, seguramente. Pero digo, sí, me suena que hace como mínimo unos meses ya se había visto que el lambda CDM también salía. Y luego ya por terminar, ¿no? La última gran prueba que da es la de un cúmulo que se llama el Gordo, así en español creo que se llama. Es de la primitiva. La primitiva, exactamente. Y porque es un supercúmulo, realmente es una colisión de dos cúmulos de galaxias que es enorme, es brutalmente masivo. Es un cúmulo que se ha descubierto relativamente recientemente. Y él dice que este cúmulo en el modelo lambda CDM es imposible que se haya formado en el instante, porque está en z igual a 0,8 o algo así. O sea, que en un momento tan temprano del universo no ha habido tiempo de que se forme un cúmulo tan masivo. Y que por tanto eso descarta completamente el modelo basado en materia oscura. Claro, él te da como referencia un artículo suyo, dice esto falsa el modelo de materia oscura de forma rigurosa. Y te cita un artículo suyo que de primera autora está una investigadora que se llama Elena Asensio, ¿vale? Y en ese artículo pues hacen eso, simulaciones, de nuevo volvemos a lo mismo, ¿no? Simulaciones con lambda CDM y le sale que no aparecen esos cúmulos tan gordos como el gordo. ¿Qué pasa? Que la masa del cúmulo del gordo que ellos dan está basada en un paper de 2014 y este artículo... es de 2021, el que has puesto tú. No, el que he puesto yo no, el que ellos, el que hacen ellos
Ah, sí, 2021, también el de Elena Asensio. Pero resulta que luego aparece otro artículo en 2021 de los mismos que habían estimado anteriormente la masa de este cúmulo con observaciones mejores del Hubble que dan una masa mejorada del cúmulo que es un 23% menor. Un 23% menor. La última frase del abstract dice, esta nueva masa es compatible con la cosmología lambda CDM. ¿Vale? Claro. Entonces, bueno, es posible que cuando Elena Asensio et al escribieron ese paper en 2021, pues todavía no lo conocieran, pero cuando Krupa escribe este artículo en 2022 divulgativo, lo tiene que conocer. Entonces ya no puedes usar ese argumento, por lo menos no de forma contundente. Claro, aunque sea, seguramente le habrán citado a ellos, a ver si pone Asensio et al. O sea, solo con mirar las citas de su artículo, le tiene que haber salido hoy. Alguien me está citando y ver qué está citando para ver la corrección de masa. Asensio, Vanik, tal, 2021, de Krupa. O sea, este artículo del cálculo nuevo cita al de Krupa y el de Asensio en los papers. O sea, solo con mirar las citas que está recibiendo el paper ya tendrías que haber visto esto. A mí lo que me llama la atención de esto es que solo lo han revisado en un 20%. ¿Vale? Entonces, si tu refutación de la materia oscura depende de que la masa de un cúmulo sea un 20% mayor o un 20% menor, o sea, Claro. Lo siento, pero en astrofísica, medir algo un 20% de precisión, o sea, con un 20% de precisión yo no apuesto nada. A ver, con un 20% de precisión en astrofísica yo no me atrevo a decir nada. Y este tío se atreve a insultar a la gente y dice que no le hacen caso por un 20% de precisión. Teniendo en cuenta que estás hablando de un modelo que te explica todo lo demás de galaxias para arriba, hasta la cosmología, y el tuyo no explica nada, solo las galaxias, ¿no? También hay otra crítica que hace, otro argumento que usa, que lo quería comentar yo, porque dice que en la cosmología actual hay una discrepancia entre la expansión del universo en tiempos recientes y en tiempos pasados. Sí, la famosa tensión de la constante de Hubble. Y dice que, ¿cómo es posible que la gente esté dándose de golpes con la cabeza con ese tema cuando obviamente, dice, obviamente, creo que lo he usado la palabra, se debe a que vivimos en una zona menos densa y ya está. Como si no se hubiera ocurrido a nadie. Y a ver, primero, la tensión de Hubble no es estrictamente que la expansión era distinta en la época temprana y en la época actual. O sea, lo tengo aquí delante. Dice justo eso. Dice, ignorando por completo la solución obvia de la tensión de Hubble, que es que estamos, lo que tú acabas de decir, que estamos en un espacio menos, o sea, es tan obvio, o sea, aquí está la gente peleándose por el problema de la constante de Hubble y para ti es una obviedad. Bueno, claro, es el todos son estúpidos menos yo. Es que lo dice casi. Todos son estúpidos menos yo. Pues, además, yo creo que esto lo hemos comentado, algún paper que salió diciendo que vivíamos en una infradensidad Pero no salen las cosas, o sea, hay gente estudiándolo porque hay cosas que no cuadran. Sí, pero que al final la cuestión era que no lo podía, que no encajaba, sí. Claro, o sea, pero primero, lo de decir que ahora se está expandiendo más rápido, o sea, que esta tensión de Hubble es una diferencia de la tasa de expansión real. Primero hay que decir que esto no es estrictamente cierto, o sea, se suele decir así porque suele ser el fondo cósmico de microondas y cosas de universo temprano las que están en tensión con formas de verlo desde el presente. Pero con el tema de las oscilaciones acústicas de bariones, o sea, Baryon Acoustic Oscillations, no solamente se observa en el fondo cósmico de microondas, sino también en la estructura del universo a nivel local. Se ve la distribución de galaxias, cómo está esta distribución residual con sobredensidades como las que había al principio del universo. Entonces, según cómo cuenten los parámetros, te sale la constante de Hubble de 73 o de 68. Que también puedes decir, vale, el universo local también lo puedes contar como que está saliendo la constante de Hubble como la del fondo cósmico de microondas. O sea, ya por ahí tienes que no es estrictamente una cosa del universo local versus lejano. Y es que con el tema de la underdensity, es que me sale en inglés todo, tengo que traducirlo mentalmente, con el que vivimos en una zona menos densa, me leí una review el otro día sobre la tensión de Hubble y dice, claro, si esto es real, entonces en las diferencias entre lo que se mide con las supernovas tipo 1A
respecto a lo que se mediría con lambda CDM, tendría que haber una especie de codo, porque el ritmo de expansión sí que sería distinto conforme te vas alejando. O sea, no correspondería con lo de la energía oscura, de materia oscura y tal, sino que habría una diferencia extra que no se ve al ir midiendo supernovas de tipo 1A a distancias cada vez más lejanas. Y también dicen, claro, también habría una anisotropía según la parte del cielo que cubra el mapeado concreto con el que estés trabajando. O sea, si mides supernovas tipo 1A en una región del cielo y en otra distinta, si se debe a una que vivimos en una zona menos densa, no sería exactamente en el centro de esa zona menos densa. Entonces, la tasa de expansión que mediríamos sería diferente en una zona del cielo y en otra. Entonces, esto que para Krupa es tan obviamente la solución al problema, en realidad no cuadra tan bien como él dice. Entonces, otra vez que dice algo que es tan obvio, cuando en realidad no, o es mentira o está muy, todavía no se puede afirmar nada. Exactamente. No sé, creo que hemos cubierto más o menos todo lo que, por lo menos todo lo relevante que comentaba, ¿no? No sé si vale la pena seguirle dando vueltas, pero o sea, el artículo es eso, es una sucesión de lo que él llama argumentos, que parece que lo que él llama demostraciones, que lo dice de formas muy contundentes, pero es citar sus propios trabajos en los que afirma cosas que no son ciertas o no están demostradas o están contestadas directamente, ¿no? Y por tanto, me parece de muy mal gusto y me parece que es engañar al personal el intentar hacerles creer que estas cosas son como él las dice y que, no sé, el tono del artículo es faltón y creo que lo que quería era generar polémica y supongo que lo ha conseguido. Yo, como única cosa que quedaría por comentar, sería unos papers que enlazó Francis en respuesta a alguien que estaba comentando ese artículo, que me parecen un cañonazo en la línea de flotación de Mond, sinceramente. No sé si quiero comentar tú, Francis, o... No, bueno, yo busqué así los artículos recientes que criticaban un poco las ideas de Mond y puse un listado de varios artículos. Lo puse por Twitter. Sí, y me los bajé, me los leí. Sí. Es que básicamente, claro, Mond dice que hay una aceleración mínima universal. Entonces, estos artículos dicen, vale, pero ¿qué pasa si lo medimos galaxia a galaxia en vez de hacer un promedio de todas? Entonces, dicen, una cosa es que sea universal, con lo cual la misma, o sea, mediría la misma aceleración universal en todos los casos. Y otra es que sea una cosa emergente, que claro, sí, las galaxias tienen la aceleración que va disminuyendo y se quedan fijos porque está la materia oscura o cosas de ese tipo. Entonces disminuye, o sea, se queda fija la aceleración porque hay cada vez más masa hacia el centro de la galaxia. Entonces hacen una medición galaxia a galaxia con estadística buena y tal, y les sale que hay como 2 órdenes de magnitud según la galaxia. O sea, la aceleración universal, que debería ser algo fundamental de todo el universo, según la galaxia que midas, puede ser o 10 veces más o 10 veces menos que este promedio que usan como valor de 10 a la menos 10 metros por segundo al cuadrado, creo que son. Entonces dices, incluso la afirmación fundamental de Mond, con los datos usados para medirlo, los propios datos que usan los de Mond para medir esa aceleración fundamental, la rebaten. Claro, o sea, incluso las mismas galaxias que usan ellos, si las analizas bien y una por una, te sale que esa relación no es universal. Que no menciona nada de eso. Claro. No menciona el cúmulo de bala, no menciona la cosmología. Bueno, muy de pasada, dice algo así. Sara, tú lo hiciste notar, casi como que duda del Big Bang, ¿no? Y del CMB, casi que diría... Efectivamente, hay un párrafo en el cual pone en duda el Big Bang y el CMB, que yo me quedé de piedra. Digo, sí, pero aunque bueno. había algún matiz ahí que me pareció verlo. Bueno, en cualquier caso, que no... o sea, no toca ninguno de los aspectos que sí refutan la explicación de Mond para... En fin, todo lo que no es la rotación galáctica, ¿no? Es lo que decimos siempre, o sea, Mond es una teoría que han desarrollado para explicar la rotación de las galaxias, se quedaron en eso, que era el debate original en los años 80, cómo rotan las galaxias, y desde entonces el resto de la comunidad se ha decantado por la explicación con materia oscura, porque otra serie de cosas que han ido surgiendo nos hablan también de la materia oscura. El universo es plano.
¿Por qué es plano el universo si solo hay el 20% de la materia que se necesita para hacerlo plano? Si no existiera materia oscura, el universo sería abierto, sería curvo. Para que sea plano tiene que haber, justamente, qué casualidad, un 80% de materia que no hemos descubierto, que no conocemos. Este muchacho, no sé por qué estamos hablando de él, ¿no? O sea, ¿Sabes por qué? Porque mucha gente Eso ve lo digo. este artículo, ya te digo, no es el típico artículo mondiano, así que no tiene mucha sustancia. Es un artículo en el que habla de que esto se ha demostrado que tal, te pone referencias, te pone papers, y a ver, es que al final hay que leerse papers para darse cuenta que esto son tonterías, y como aquí Claro. leemos los papers para que usted no tenga que hacerlo, pues no ha quedado más remedio que ponernos a leer papers y perder el tiempo con eso. Pero bueno, alguien tenía que hacerlo. No, es que Que le den Es el premios. peligro también de intentar desmontar algo diciendo, pues tengo papers que me afirman, que me avalan, que me apoyan. sí. Claro, Sí, es que De hecho, hay, al final hay que entender el contexto de muchas de las afirmaciones y no es tan sencillo como enlazar papers. Claro. Hay que Entonces, recordar bueno. siempre, un paper no es la verdad científica. Un paper Claro. es el resultado de una persona o de un grupo concreto que le ha salido tal cosa. Lo que pasa es que esto es como han sacado una review, también lo cuentan como, no, hemos tenido en cuenta toda la literatura, pero si luego hace Pues un no se artículo... nota. Claro, si hace un Por artículo nada. así, lo que único que está diciendo es que no está ignorando la mayor parte de la literatura sobre el tema. Sí, y ya te digo, esto solamente entrando en sus argumentos, o sea, de los argumentos que les pone, no pone, o no es honesto o no conoce toda la literatura sobre esos argumentos. Y de los Yo que no creo que la pone, el ignora. cúmulo de Bala, la cosmología, todo lo demás que refuta las historias de Mond, no sé por qué no lo menciona, que son las críticas que todo el mundo hace, ¿no? Pero bueno. porque prefiero omitir. Claro, claro, evidentemente. O sea, este es el mayor ejercicio de cherry picking que he visto. Un artículo, bueno, es un artículo popular, no es ni siquiera científico, ¿no? Pero es engañoso, me fastidia que se engañe a la gente con estas cosas. Porque este artículo en el Confidencial habrán leído millones de personas, ¿sabes? Y esta conversión que acabamos de tener, ni siquiera todos los oyentes de Coffee Break habrán llegado hasta aquí. O sea, Claro. algunos se habrán, la mayoría se habrán cansado a mitad. exacto. Se habrán dormido. Por eso un premio Prisma ayudaría a que... Claro que sí, eso es de verdad. ¿eh? Por cierto, que eso de decir que millones de personas leen el Confidencial me parece Bueno, darle no, mucho quiero decir, mérito. En todo el- España prácticamente nadie lee medios y los medios Ya. más leídos son los medios deportivos, Bueno, alcanzan millones de... aquí yo creo que la clave está en lo lectores, pero- siguiente. Perdona, Miles o millones de personas han leído el título. Me refería al agregado de los que han leído ese artículo en concreto y todo el resto de ruido que ha originado, porque no solo ese artículo, sino todo lo que ha salido y todos los youtubers que están hablando de esto, Claro. y todos los tiktokeros que están diciendo esto, ¿no? Perdona, No, Héctor. no creo que llegue a cientos de miles, pero bueno, Bueno, si tú ves millones, yo lo acepto. Pero ellos son más Pero es que generosos. también- Sí, creo que pero sí. también tenéis que tener en cuenta de que decir estas barbaridades en YouTube, en TikTok, te hace que te vea más gente. Entonces, Sí, aunque eso tú sí. sepas que es una barbaridad como un templo, como vas a recibir visitas y por eso vas a chinchar, A ver, la gente que hable de esto tampoco tiene culpa. O sea, yo lo he visto en el Confidencial y lo ha Claro, dicho un profesor de astrofísica. O sea, Claro. ¿qué me va a Sí. decir? Y un Pope, un tío famoso, ¿no? Ujú. Lo que pasa es que Bueno, es es un un poco pope irónico. que empieza diciendo que Einstein estaba equivocado. O sea, que también era un pope Es que Einstein, creo. Sí, y que los Entonces, popes con incluso- premio Nobel también son ignorantes. No, todos. y también, y Penrose dice cosas que no está bien de cosmología, y Avi Loeb dice cosas que no está bien sobre la vida en otros planetas. O sea, y son popes. O sea, Claro. Hockey también decía algunas barbaridades. De todas formas, quizás por terminar con una última reflexión, es posible, o bueno, último no, lo que ustedes quieran decir, ¿no? Pero sí quería hacer un comentario final, ¿no? Es posible que al final, dentro de 20 años, o de 30 o de 40, resulta que se demuestre que efectivamente la materia oscura no existe. A lo mejor, puede ser. Claro, No pero digo lo que que no. sustituya tiene que explicar No- todo lo que sí que explica. No te digo que no, pero, a ver, yo no lo creo, y luego diré por qué no lo creo, pero puede ocurrir porque la ciencia, como decimos, no es dogmática Claro. y se puede corregir. Y es posible que surjan nuevas evidencias, nuevas teorías que sí que lo encajen todo, que no sean como Mond, sino que sean mejores y que lo encajen todo y resulta que al final no había materia oscura. Vale, puede ser. Ujú. Pero eso no quiere decir que gente como Krupa o como los que ahora dicen que no existe materia oscura tengan razón. No, porque lo importante no es tener razón en lo que dices, sino cuáles son tus argumentos para llegar a esa conclusión. O sea, en ciencia no importa solo el resultado, sino el proceso seguido para llegar a ella. Si tú aciertas por casualidad, eso no sirve. O sea, no vale decir esta galaxia está en z igual a 20 y no decir por qué. No tienes que decir por qué, Claro. qué te basas. Y si en lo que te basas no tiene sentido y es una tontería, pues es una tontería, aunque efectivamente esa galaxia esté en z igual a 20. ¿Vale? Entonces, o sea, estos argumentos que dan hoy en día la gente que niega la materia oscura, para mí son argumentos falaces y no se sostienen.
y por tanto, aunque se demostrara algún día que no existe la materia oscura, eso no les daría la razón a estas personas, porque están usando argumentos falaces, ¿no? Habría argumentos nuevos que sí que apoyaran y que dieran consistencia a esa idea, porque al final ninguna teoría es correcta. O sea, sería muy triste si algún día llegáramos a una teoría correcta y no hubiera forma de mejorar y tal. Pero hay que irlas mejorando de la forma correcta, o sea, buscando las fallas en el modelo y las nuevas teorías que expliquen las cosas, todas las observaciones mejor que el modelo que tienes, ¿no? Seguro que está mal, claro, y algún día encontraremos uno mejor. Pero, y por cierto, por hacer de gallego también, igual que digo una cosa, digo la otra. Dije que no creo que eso vaya a ocurrir y se vaya a demostrar que no existe la materia oscura, porque, aunque sí que es cierto que la ciencia va continuamente corrigiéndose, normalmente son eso, son correcciones. Incluso las grandes revoluciones son revoluciones en la forma de entender la cosa, pero no en cuanto a, es que todo lo que creíamos que sabíamos está mal. No suele ser así. O sea, algo que estaba bien asentado sigue estando bien asentado. Lo que pasa es que hemos encontrado una forma nueva de verlo que además de eso nos explica más cosas que antes a lo mejor no conocíamos. O sea, si Newton dice que una manzana se cae a 9,8 metros por segundo cada segundo, de repente viene Einstein y te cambia totalmente el paradigma y te dice, no, mira, esto no es una fuerza y tal. Ahora la manzana se va a seguir cayendo. Claro, y en la misma aceleración. Claro, y con la misma aceleración. Una cuestión que siempre surge en este tipo de asuntos, ¿no? Porque una de las cosas que siempre se afirma es que la materia oscura no ha tenido el premio Nobel, ¿no? A Vera Rubin no le han dado el premio Nobel cuando todo el mundo reclamaba que lo tenía que recibir, ¿no? Ya falleció, ya no lo puede recibir. ¿Creéis que si se hubiera dado un premio Nobel a la materia oscura, parte de estas críticas se diluirían o esta gente seguiría? No creo, porque Krupa dice en el artículo que la gente está con la materia oscura para ganar premios. Entonces sería como darle más... Echar más leña al fuego. Claro. ¿No? Si encima les dieran premios. Yo creo que es al revés, incluso por eso es que el titular por antonomasia, el ejemplo por antonomasia, un titular crackpot es Einstein was wrong, ¿no? A pesar de que no hay duda de que tuvo un premio Nobel, aunque fuera por otra cosa, ¿no? Y no por lo que lo hace famoso. Yo creo que lo que prende más acá es justamente lo contrario, la teoría, esa tentación en la teoría conspirativa, como si nosotros hay una suerte de status quo científico que estamos todos pergeñando una suerte de revolución comunista que va a estar basada en la materia oscura. O sea, es todo lo como contrario. si a mí me encantaría que alguien diga, mira, no, la materia oscura está mal, la teoría es esta. Sería hermoso. El problema es que no hay ninguna teoría, más que esa, es la mejor que tenemos, y como explicaba bien Héctor, hay una cantidad abrumadora de evidencia. Sí, porque la gente no parece entender bien, es que se está constantemente buscando alternativas, claro, porque sería un bombazo que fueran correctas, pero o sea, es como lo del cambio climático antropogénico. Sí, los científicos estarían deseando que hubiéramos visto que en realidad no era causa humana, o que no vamos a acabar con el clima. Sí. Pero bueno, lo que quería decir yo es el tema de que señalan conspiración con la materia oscura, igual que dicen, es que los científicos están conspirados para cambiar el sistema económico de la Tierra o no sé qué quieren decir. Pero no, o sea, hay muchos que si demostrasen lo contrario, si mostrasen rigurosamente lo contrario, se llevarían la fama. No somos capaces de conseguir que se financie la ciencia, vamos a conseguir que se cambie el sistema económico del mundo. Claro, pero el tema es eso, que la gente no entiende que la revolución esta que dice Krupa, que él lidera, o ellos lideran, si se hiciera realmente de forma rigurosa y se obtuviera realmente el resultado de que la materia oscura no existe, si esa teoría nueva explicara mejor todo realmente, sería un bombazo. O sea, hay mucha gente intentando hacerlo. Sí. Pero es que es muy difícil. O sea, Lambda CDM, hay mucha gente intentando encontrar formas de atacarla y se está viendo que es muchísimo más complicado de lo que se pensaba. O sea, es mucho más resistente a modificaciones, porque si cambias una cosa y luego no explica otra también, y se está intentando tumbar de muchas formas distintas. Pero eso es lo que no parece transmitirse a la población. Se parece que está la gente defendiendo Lambda CDM en contra de las observaciones por algo, por alguna razón oculta. Pero no, es al revés. Se está intentando atacar de todas las formas posibles y Lambda CDM sigue explicando las cosas bien. Bueno, y recordemos también que Lambda CDM nació como muy tarde, en 1998. Hasta 1998 no puedes hablar de Lambda CDM, puedes hablar de CDM, pero de Lambda no. Si acaso, sí. Entonces, estamos hablando de una teoría extremadamente joven, es decir, la teoría newtoniana cuando empieza a ser
realmente a tener una base poco firme. O sea, fue criticado desde el primer día, ¿eh? La teoría newtoniana fue criticada durante siglos, pero empezó a perder base a finales del siglo XIX, pues casi 200 años después, ¿no? Entonces, Lambda CDM, que tiene 20 años, o el modelo estándar, que tiene 50 años, son teorías súper jóvenes, son niños todavía en cuanto a la teoría. Entonces, pues según Krupa, hay un estancamiento dramático nunca visto antes en la historia de la humanidad. La historia de la humanidad. Lo de la ciencia. Sí, es decir, son teorías muy jóvenes y entonces todavía no sabemos realmente lo que predicen. Porque son teorías tan jóvenes que todavía no sabemos calcular qué predicen. Entonces, realmente, cuando hagamos predicciones de precisión del Lambda CDM o del modelo estándar, que eso puede costar un siglo o dos, es cuando realmente podremos empezar a plantearnos que esta teoría deje de no ser la teoría que siempre funciona. Pero hasta que no sepamos hacer eso, no tiene mucho sentido. Obviamente hay que buscarlo, porque los jóvenes quieren obtener premios Nobel y es lo más fácil demostrar que Einstein está equivocado o que el modelo estándar está equivocado. Dice Gacho, ¿no? El Shelton Gacho está equivocado, premio Nobel. Pero es muy difícil hacerlo con una teoría tan joven. Es más fácil hacerlo con teorías mucho más antiguas, ¿no? Que son más fáciles de rebatir.